Vamos a tratar los elementos de arco, superficie y volumen en las distintas coordenadas curvilíneas. El objetivo es facilitar los cálculos de aquellas magnitudes que caracterizan los campos que vamos a estudiar. En cierta región del espacio consideramos un punto P localizado mediante el vector de posición R con las coordenadas X y Z. Si nos desplazamos a un punto próximo y realizamos un desplazamiento diferencial de R y nos desplazamos hacia el punto Q, este desplazamiento es el elemento de arco que tendrá expresiones distintas según las coordenadas que tomemos. Así, si consideramos coordenadas cartesianas, dicho elemento de arco tendrá componentes, como aquí vemos, diferencial de x en y, diferencial de y en j y diferencial de z en k. Esto no significa que tienen que modificarse los tres parámetros. Puede que el desplazamiento sea tal que solo un parámetro sea el que se modifique. Así, por ejemplo, como observamos en la figura, si nos desplazamos del punto P al punto Q con este elemento de arco, dicho elemento solo tendrá componente en X y su expresión será en coordenadas cartesianas diferencial de X en Y. Cuando utilizamos coordenadas curvilíneas, el elemento de arco va a corresponder a la variación del vector de posición R con respecto a los parámetros propios de dichas coordenadas. Es decir, el elemento de arco lo expresaremos entonces a partir de la variación de esas coordenadas con respecto a los parámetros característicos de esas coordenadas. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a introducir los factores de escala en esa expresión. Para ello, como hemos definido el vector unitario, lo que vamos a hacer es despejar lo que es la parcial en función del parámetro de escala e introducir esa parcial en nuestra expresión. Y llegamos, por tanto, a una expresión donde el elemento de arco sería pues h1 diferencial de q1 en u1, en u2 sería h2 diferencial de q2 y en u3 sería h3 diferencial de q3. De forma que para coordenadas esféricas, si nos desplazamos desde el punto P al punto Q a lo largo de la superficie de la esfera, el desplazamiento elemento de arco llevará dirección según θ, según la segunda coordenada, θ. Y por tanto, el elemento de arco tendrá como expresión h2 diferencial de q2 en la dirección que marca la segunda coordenada. Y si introducimos el factor de escala h2, que es r, la expresión de ese elemento de arco sería, por tanto, pues r diferencial de θ según la coordenada en θ. De igual forma, si nos desplazamos de forma radial, desde el punto P hacia el punto Q, con un desplazamiento diferencial de R, este elemento de arco tendrá ahora una dependencia solo en la coordenada radial, en R. Y por tanto su expresión quedaría pues el factor de escala 1, diferencial de Q1, según la dirección que marca la coordenada radial. En nuestro caso, como el factor de escala h1 es 1, quedaría diferencial de R en R.
El elemento de arco correspondiente ya a la variación en la tercera coordenada, introduciendo el factor de escala h3, que es r seno de teta, tendría por tanto una expresión que sería r seno de teta diferencial de phi según ya la dirección de la tercera coordenada. Una superficie la obtenemos a partir del producto vectorial de dos vectores. Aquí vemos los dos vectores A y B y el producto vectorial de el vector A con el vector B, su módulo, nos daría precisamente el área que forma esos dos vectores. Lógicamente, los elementos de superficie los obtendremos a partir del producto vectorial de las componentes curvilíneas del elemento de arco. Si tomamos la componente en la dirección que marca la coordenada 1 junto con la que marca la coordenada 2, entonces ese producto vectorial del unitario 1 con el unitario 2 nos daría el unitario 3 y por tanto el elemento de superficie iría dirigido según la coordenada 3 y cuyo valor sería el factor de escala de 1 con 2 y las variaciones de la coordenada Q1 y la coordenada Q2. Si lo hiciéramos ahora con 2 y con 3, tendríamos por tanto que ese producto vectorial de 2 con 3 nos daría U1 y nos quedaría por tanto un elemento de área dirigido según la coordenada 1 y cuyos valores serían pues, el factor de escala H2 por el factor de escala H3 y la variación de la coordenada Q2 y Q3. Bien, si hiciéramos ahora el 1 con el 3, obtendríamos por tanto el 1 con el 3, obtendríamos lo que es un elemento de área dirigido según la coordenada 2 y cuyos valores serían pues el producto de escala, factor de escala de H1 con H3 y las variaciones de las coordenadas Q1 y Q3. Así, por ejemplo, si tomamos un cilindro, podríamos plantearnos cuál sería el área de la base, pues sumando las áreas de todas las áreas de los elementos que podemos establecer en toda esta base, de forma que ese área de la base estaría limitada por la suma de las áreas de todos los elementos que podemos formar aquí en esta base. ¿Y qué expresión tendría? Pues evidentemente la dirección de este elemento es según la coordenada z, es decir, la coordenada 3, y por tanto pues sería coordenada, su valor sería h1, h2, diferencial de q1, q2. Para coordenadas cilíndricas los factores de escala sería h1, 1, h2, r, y la variación de q1 y q2 correspondería a la variación de r y a la variación de θ. De forma, por tanto, que el área de esa base pues sería simplemente la suma de todas esas áreas, es decir, la suma extendida desde 0 hasta r y desde 0 hasta 2pi de r diferencial de θ. Y haciendo esa suma obtendríamos el valor de pi r cuadrado, dirigido, por tanto, según el eje z, como ya sabíamos. De igual forma podemos proceder con la superficie lateral. El elemento de área en la superficie lateral, como lleva dirección radial, por tanto, según la coordenada 1, pues sabemos que el valor correspondiente sería el producto de los factores de escala h2 y h3 por las variaciones de las coordenadas q2, q3. En nuestro caso, estas variaciones corresponderían al ángulo θ y a la coordenada z, y el valor del factor de escala h3 es 1 y el de h2 es r. Por tanto, la expresión quedaría r diferencial de θ y diferencial de z. Si sumásemos ahora para todas las áreas elementales o todos los elementos que podemos formar en toda la superficie lateral y sumar las áreas de todos esos elementos, obtendríamos por tanto una suma extendida desde 0 hasta 2pi y desde 0 hasta L, que sería la longitud del cilindro, y nos daría un área lateral
pues que sería 2pi r por L. De igual forma procedemos para determinar los elementos de volumen. El volumen lo determinamos a través del producto mixto de estos tres vectores. El producto mixto de estos tres vectores, B, C y A, nos va a dar el volumen del paralelepípedo que forma. Entonces, tomando el elemento de arco, si establecemos el producto mixto entre el unitario 1, 2 y 3, vamos a encontrar, por tanto, el elemento de volumen y su expresión correspondería a la siguiente. Sería 1 escalar con 1 vectorial con U3 y nos daría, por tanto, U2 con U3 sería el unitario en 1, que escalar con el unitario en 1 sería pues módulo 1 por módulo 1 y por el coseno, que sería 1. Evidentemente sería, por tanto, 1. Y nos quedaría H1, H2, H3, diferencial de Q1, diferencial de Q2 y diferencial de Q3, que sería el elemento de volumen. Si consideramos coordenadas esféricas, podríamos determinar, por ejemplo, el volumen de la esfera sumando pues todos los elementos de volumen que podemos establecer en la esfera. ¿Qué expresión tendría ese elemento de volumen? Ya hemos visto que es H1, H2, H3. El producto de esos tres factores de escala correspondería a lo que es R cuadrado por el seno de teta. Y luego la variación correspondiente a la coordenada 1, a la coordenada 2 y a la coordenada 3. Haciendo esa suma, obtendríamos, por tanto, 4/3 de pi r cubo, que como sabemos es el volumen de la esfera. Para realizar ejercicios, os invito a consultar la página www.jdcatalà.es.